En otros asuntos platicamos más sobre el brote de sarampión que se registra en varios estados del país, algunas dudas razonables de la ciudadanía que todavía se tienen a estas alturas sobre el tema del sarampión y su brote y su propagación. Hacemos contacto con el doctor Alejandro Macías, infectólogo. Muchas gracias, doctor, como siempre, por su disposición para Heraldo Televisión. Buenos días. Hola, muy buenos días, a tus órdenes. Gracias, doctor. Lo platicamos desde hace varios meses atrás. Me imagino que en su interior, de manera personal, dirá, se los dije, cómo venía el sarampión en México, doctor Macías. Sí, bueno, era ya la crónica de algo que iba a pasar. Realmente una sociedad que no tiene inmunidad de rebaño, el sarampión va a aparecer tarde o temprano, si empieza en un lugar o empieza en otro. Yo veo discusiones de que si nació en México. No, o sea, cada país es responsable de su inmunidad de rebaño y si se pierde, no importa de dónde venga. Cuando hay inmunidad de rebaño, cuando más del 95%, sobre todo los niños menores de 5 años, tienen inmunidad arriba del 95%, es muy difícil que el sarampión prenda en ese país. Aquí se perdió. Y si llegó por Chihuahua, si llegó por algún lugar, que si salió de México, eso no importa demasiado. Lo importante es que no había suficiente inmunidad de rebaño y eso es lo que está ocurriendo. Cuando no tuvimos suficiente inmunidad de rebaño, doctor, tiene que ver con que se dejó de vacunar en su momento a la población. La población no se vacunó en su momento. ¿Cómo podemos entender el origen? Sí. En el sarampión, en muchas enfermedades puedes explicar las cosas por situaciones epidemiológicas, por otro tipo de acciones, por ejemplo, distanciamiento social, cuidados higiénicos, pero en sarampión la única explicación es la vacunación. Si la vacunación infantil, sobre todo, cae del 95%, la inmunidad cae del 95%, tarde o temprano va a haber brotes de sarampión. Y eso era evidente desde los años anteriores, de hecho así lo estuvimos comentando varias personas, no nada más yo. Sí, de acuerdo. Ahora, vamos a lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Quiénes deben de vacunarse sí o sí, doctor Macías? A ver, lo más importante es ahorita todos los niños, particular todos los menores de 12 años, tienen que checar que tengan al menos 2 dosis de la vacuna del sarampión. Si hay por ahí algún niño que se haya escapado, ese es el que hay que llevarlo a vacunar de inmediato. Ahora, colateralmente, no solo hay que vacunar en este caso, puesto que la situación está salida de control, a los niños. Ahora hay que vacunar a los jóvenes y a los adultos hasta los menores de 50 años. Los que tenemos más de 50 años, ya no, porque ya nos dio sarampión o ya pasamos por varios brotes de sarampión. Entonces, ahí no tiene caso y sería un mal uso de la vacuna. Cualquiera que tenga menos de 50 años y que tenga dudas de haber recibido la vacuna del sarampión, lo mejor es que vaya a ponerse un refuerzo. Si alguien está segura de que tuvo sus dosis de sarampión, no lo necesita tampoco. Eso es para quien tuviera dudas o tenga certeza de que no tiene la vacuna del sarampión. ¿Cómo se identifica que alguien ya tiene sarampión, doctor? Esa es una gran dificultad. O sea, en un momento determinado, quien tiene inmunidad es muy difícil de identificar. Ahora, quien ya tiene clínicamente sarampión va a ser muy sencillo, puesto que empieza con fiebre elevada. El sarampión no tiene casos asintomáticos, como otras enfermedades como COVID-19, que tiene muchos casos leves asintomáticos. Eso es muy raro en el sarampión. El sarampión siempre es una enfermedad seria, o casi siempre. Fiebre elevada, tos intensa, un sarpullido que es muy característico, que te manda a la cama, porque es una enfermedad muy seria, te pone muy mal y va a durar varias semanas. Entonces, ya una vez que aparece, es relativamente sencillo, porque siempre va a haber fiebre, siempre va a haber tos intensa, siempre va a aparecer un sarpullido, te va a mandar a la cama, te vas a sentir mal, te sale una conjuntivitis, en la boca te salen unas manchas por dentro, que es lo que se llama los puntos de Koplik. Y ya en ese caso es sencillo, pero ya para entonces pues ya ocurrió algo que no debe haber ocurrido. Para evitar la propagación, ¿funciona el cubrebocas, doctor Macías? Mira, a ver, es difícil ir contra algo tan sencillo y económico, y sin embargo, yo he dicho repetidamente, en sarampión 3 cosas son importantes para la prevención y el control. La primera es la vacunación, la segunda es la vacunación y la tercera es la vacunación. O sea, todo lo demás, la verdad, no va a ayudar demasiado. No sirve de nada cerrar escuelas, en este caso el distanciamiento, ok, el que está enfermo quédate en casa, pero al final el control
solamente se va a lograr cuando alcancemos el 95% de inmunidad de la población. Antes no. Y cualquier otra cosa que hagamos, ok, el cubrebocas es sencillo, económico, está bien. Pero la verdad es que solamente con la vacunación vamos a lograr el control de esta situación. De manera contundente. Doctor Macías, rápidamente, 4 preguntas que hace la ciudadanía una vez que se ha enterado que hacemos contacto con usted, conociendo su prestigio y su conocimiento sobre estas enfermedades. Primero, le pregunta Augusto Medina, ¿puedo aplicar a mis hijos las 3 vacunas contra sarampión, influenza y COVID al mismo tiempo? A ver, es un virus vivo y generalmente las vacunas de virus vivos no conviene poner 2 de virus vivos al mismo tiempo, 2 diferentes. Pero aquí, por ejemplo, COVID no es de virus vivos, se pueden poner juntas. Se pueden poner por un lado la vacuna del sarampión y en el otro otras vacunas de virus que no son vivos, como puede ser la de COVID o la de influenza, sin problema. Gracias. Guadalupe Pineda, por otro lado, nos dice, mi papá tiene 60 años y padece diabetes y me preocupa que corra riesgo. ¿Se puede vacunar contra sarampión aunque tenga ya sus vacunas anteriores? No, a él no le va a pasar nada, que no se preocupe. Tiene más de 50 años, no le pasa nada. Muy bien. Algo bueno tenemos los viejos, doctor Macías, ¿no? Por primera vez en la vida, los que tenemos más de 50 años tenemos ventajas. Muy bien. Luego, Raúl Quiroz, si tengo gripa, ¿me puedo aplicar las 3 vacunas que están aplicando en la Ciudad de México? Absolutamente sí. Mónica Solís, doctor Macías, ¿cree usted que pase lo mismo que con COVID, que manden a los niños a clases a distancia y el trabajo sea a distancia? A ver, lo han hecho, de hecho hemos visto en algunos lugares que han hecho eso, cerrar escuelas, no hay que hacer eso. O sea, el cierre de escuelas, el distanciamiento social tiene un costo social, tiene un costo económico, tiene un costo en la educación de los niños y en este caso la verdad es que no va a servir para nada. Más bien que pidan, que en las escuelas chequen que los niños estén vacunados. Y si el niño está vacunado y entra un niño con sarampión no le va a pasar nada. Entonces, no hay que hacer cierres escolares, no hay que hacer ese distanciamiento social. Aquí no va a funcionar para nada y va a tener un costo social que no se debe de correr. Tiene el distanciamiento social y cierre de clases tiene un costo. Como siempre, gracias por la orientación. En estos momentos, doctor Alejandro Macías. Gracias.